Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Johnny, Gaby, Maidali, Meli, Blanca, Aníbal, Dolis, Noris, Diego, Ángel, Alfonso, Erika, sean todos bienvenidos. La otra creación. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra llegó a estar sin forma y vacía, dice Bereshit, en el capítulo 1, los dos primeros pasukim. Esta última frase señala una convulsión estupenda que afectó a la tierra después de que fue creada por Elohim en algún momento. Mucho tiempo después de que Elohim creó la tierra. ¿Podemos hablar de millones de años? La verdad podemos, sí, desde que no tenemos ni la menor idea de cuánto tiempo pasó, así que, y tampoco podemos saber si podría ser contado en la forma en que nosotros contamos nuestro tiempo. Si dejamos de discutir con la ciencia, en algunos aspectos al menos, y buscamos la justa reconciliación que muchos estudiosos de antaño, hoy todos ridicularizados y abandonados, reemplazados por las mucho más ridículas pero más consumidas y aceptadas ideas de la pseudociencia actual, habían alcanzado, sí, en muchos puntos un nivel aceptable de explicación y acuerdo. Esto, claro, antes de Darwin y los delirios evolutivos, por supuesto, tal vez así consigamos recuperar el justo equilibrio del péndulo en estos asuntos. Los hallazgos de la ciencia en cuanto a animales y hombres prehistóricos, los verdaderos y no los falsificados, porque hay de todo, y la edad de la Tierra y sus rocas, aunque muchas mediciones pueden ser discutibles, ¿sí? Solo pueden ser explicados satisfactoriamente si entendemos que las escrituras revelan la existencia de un sistema social preadámico que se inserta en la brecha, lo que llamamos la brecha, ¿no es cierto? El reino animal ha sido básicamente el mismo antes y después del diluvio que nosotros tenemos, el diluvio de Noah. Sí, algunas especies se han extinguido, eso es cierto, pero eso es todo. Muchas de ellas en tiempos más modernos, inclusive actualmente todavía, todo el tiempo se están extinguiendo especies. Sin embargo, vemos en los museos los huesos de monstruos inmensos, animales extraños, ¿no es cierto? Los dinosaurios han sido siempre un hueso atravesado para los creyentes, que no consiguen conciliar una creación de 6 días, inclusive llevándola a 6.000 años, con los millones que ama exagerar la ciencia. Realmente, si nos circunscribimos a la recreación de 6.000 años, no los podríamos explicar. No nos sobra ningún espacio donde podamos insertarlos, pero tampoco podemos negar su existencia como farsa, aunque muchos fósiles sí han sido falsificados. Pero vamos a lo que no han sido, ¿no es cierto? No digo con esto empujar el péndulo y pasarnos al evolucionismo, para nada, que no tiene sentido, tiene más fallas que acierto, y esta es la opinión de muchos científicos también, si no solo la mía, sino simplemente aceptar el hecho de que entre la creación de la Tierra y a su recreación hubo un lapso. Vamos a ver cómo este lapso podría llegar a explicar muchas cosas una vez que no nos cerremos a aceptarlo. No lo estoy tomando como dogma, sino como teoría. Si nos quejamos de la actitud de los científicos realmente que ridicularizan todo lo que proviene de las escrituras, por favor, no los imitemos, simplemente ridicularizando lo que no conseguimos explicar. No necesitamos caer en las garras del evolucionismo para aceptar la existencia de ciertas razas extintas hace mucho tiempo, y no voy a entrar tampoco en las controversias acerca de las mediciones del carbono 14, pero tampoco puedo decir que se murieron la semana pasada. ¿Sí? Mejor que negar con rabia aquello que no entendemos es incorporar a nuestro vocabulario dos palabritas, ¿sí? No sé. Muchas veces resuelven la cuestión cuando esa es la realidad, que no sabemos, pero veremos cómo por su gracia muchas cosas nos están siendo explicadas en estos tiempos del fin, porque están cada día más cercanos a los tiempos de los cumplimientos de toda la promesa, ¿sí? Todas, más de las que muchos creen. La frase "y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo", que continúa en Bereshit, representa el resultado final de la influencia satánica, que es lo opuesto a la luz. La luz representa a Elohim. Elohim no creó la tierra en oscuridad, la misma llegó a estar sumida en las tinieblas. En la recreación, lo primero que él trae nuevamente es la luz.
La palabra abismo que encontramos es tehom, que es una palabra hebrea, ¿no es cierto?, derivada de hum, que significa hacer alboroto o agitar grandemente, callar, conmover, destruir, estruendo, hacer, temblar, o sea, toda una serie de palabras que tienen que ver con algo que hace mucho barullo. Está también relacionada con la palabra hamam, que significa propiamente poner en conmoción y por implicación perturbar, consumir, desmenuzar, destruir, quebrantar, trastornar y turbar. También está relacionada con jamá, que significa hacer un sonido fuerte, por implicación gran tumulto, rugido, guerra, lamento, clamor, alboroto, ¿no es cierto? Hacer ruido, vibrar. Tiene muchas acepciones o muchas palabras que podemos colocar y utilizar nosotros en nuestros idiomas. Otra palabra relacionada es jamón, derivada del anterior, que significa también ruido, tumulto, ¿no es cierto?, estruendo, multitud multitud en cuanto a la cantidad de estruendo que puede producir una multitud, entre otras traducciones. De manera que abismo, la palabra que nosotros traducimos por abismo y que a nosotros se nos viene a la cabeza un agujero grande, ¿no es cierto?, implica más una conmoción terrible que un lugar profundo en sí mismo, aunque ciertamente también implica por localización profundo y profundidad, en el sentido de el abismo es lo profundo. Pero el concepto de profundidad no deriva de sí mismo, sino que es más bien un decurrente del lugar en el que se fue a parar, bien lejos, digamos, ¿no es cierto? En otras palabras, el abismo es primariamente el lugar conmovido, destruido con gran estruendo, que fue a parar a lo más bajo. Con el tiempo se convertiría en la palabra que designa de por sí a lo profundo. Sin embargo, la tierra, sabemos, no fue formada en tinieblas. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba, gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim, dice en el libro de Job. Difícilmente los hijos de Elohim estarían gritando de júbilo delante de una tierra informe, vacía y cubierta de tinieblas. Y esto también contradiría las palabras de Yahweh, que dice en Yeshaya 45, porque así ha dicho Yahweh, el creador del cielo, el único que es Ha Elohim, el que formó la tierra y la hizo, el único que la estableció. No la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. De manera que si la tierra fue creada perfecta y fue la alegría y el gozo de todos, alguna catástrofe terrible debió haber sucedido. Lamentablemente para los que se oponen a esta idea y que limitan la acción de Lucifer al Edén, porque no comprenden el concilio divino que ya hemos estudiado en la serie de Bereshit, ni aceptan el hecho de que todo lo que Yahweh crea es para representarlo a él en perfección, tanto en justicia como en amor, ¿sí? No entienden estos conceptos, entonces se quedan en la mitad. Vamos a ver si esta teoría nos resuelve estos y otros asuntos también que necesitamos ver. En el principio, Elohim entonces creó los cielos y la tierra y todo era perfecto. Entonces levantó su concilio, la tierra estaba llena de vida, la cual era cuidada por sus representantes. Había seres humanos, y Adán sí fue el primer hombre, y fue el primer hombre dentro de nuestra creación adámica en la recreación. Y si me permiten, vamos a estar estudiando todas estas cosas exactamente para que comprendamos un poco más a fondo. Todos aprendían a amar al Creador, todo era paz y prosperidad, todo era amor y armonía, todo era un perfecto Edén, una verdadera edad de oro. Shalom Alejandro, shalom Edu. La creación versus la recreación. En los primeros capítulos de Bereshit, entonces, tenemos varios verbos que se utilizan con referencia a la creación, pero no todos implican el mismo acto creativo ni son sinónimos exactos. Tenemos varias palabras, ¿sí? Tenemos la palabra bara, que significa crear, hayá, que significa ser o llegar a ser, asá, que es hacer algo, ¿sí? O formar, y atza, que significa extraer, llamar afuera, o sea, producir, sacar fuera de algo de donde está metido. Entonces, empezamos a leer. En el principio, creó Elohim el cielo y la tierra, y la palabra es bara. Aquí tenemos el acto creativo original, ¿sí? Cuando Elohim creó la tierra y puso sus fundamentos, como él explica en otro lugar. Si lo creó de la nada o a partir de sí mismo es un tema filosófico que no vamos a tocar aquí ahora. Vamos a conformarnos con establecer este hecho como el primario, la base de la creación de la tierra. Ahora bien, a partir
del Pasuquín 2 en adelante tenemos algunos hechos bastante diferentes. En primer lugar, vimos ya que la tierra había quedado cubierta de tinieblas y por eso en los Pasuquín 3:4 Elohim dijo que haya luz y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. El verbo aquí utilizado es hayá, que significa ser, estar o existir o llegar a ser, ¿sí? Yahweh no creó la luz después de las tinieblas, ya que él mismo es la luz. ¿Sí? Él trajo la luz para disipar las tinieblas que se habían impuesto sobre la tierra. Por eso la traducción siempre dice haya luz, como que ya había, ¿no es cierto? Y que tipo así prendan la luz, una cosa en este sentido. La luz ya estaba, pero no se veía en ese momento. Pueden buscar el uso de este verbo en las escrituras, es muy amplia, aparece más de 3.500 veces, y podemos ver que no se refiere nunca a actos creativos. Esta es la primera separación que él establece. Él separó la luz de las tinieblas, o sea, el día de la noche. Dio un espacio para las tinieblas y determinó un espacio para la luz. Así dijo Yahshua también, tengo que hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto está en Yahanan capítulo 9. Las obras del Padre solo pueden realizarse en la luz. Sin embargo, cuando Nicodemo fue a Yeshua, él lo atendió de noche, ojo, y ciertamente hizo el trabajo del Padre. Esto no quiere decir que no podemos atender a nadie de noche y tenemos que decirle, no, volví mañana, no tiene nada que ver. Este Nicodemo vino a Yeshua de noche y le dijo, nos dice Yahanan, ¿sí? En verdad lo que se dice acá es que hay un tiempo-espacio para los hijos de las tinieblas y otro para los hijos de la luz. La noche está avanzada y el día está cerca, así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, dice Romanín 13, que podríamos hacer literalmente revistiéndonos con armas de luz. Evidentemente necesitamos analizar todas estas cosas desde el Ruach. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se entiende entonces de qué se está hablando? Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos moderados, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Dice Shaul en Tesalonicenses Aleph en el capítulo 5. Pero no era así en la creación original. Y lo sabemos porque la promesa que tenemos, aunque muchos no la hayan comprendido, no es tener un pedazo de tierra para seguir haciendo las mismas cosas de siempre aquí en esta tierra tal como está, que no es lo original, ¿sí? No me refiero a las malas, me refiero inclusive a las buenas, ¿no es cierto? Trabajar la tierra, enseñarse unos a otros, eso no es lo que va a hacer al final, a pesar de que sí se va a mantener en el milenio, ¿sí? Estas pueden ser cosas buenas, pero no son la finalidad del hombre. Ahí está el punto. El contrario, las tinieblas serán eliminadas por completo y se volverá al estado de la creación original, el cual fue recreado en el jardín del Edén y también ese fue destruido por la caída del hombre por segunda vez en la tierra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Dice Gigalut en el capítulo 21. Entonces, Elohim separó la luz positiva de las tinieblas negativas, ¿sí? Y tenemos más separaciones. Elohim hizo el firmamento y este separó el agua que había bajo el firmamento del agua que había sobre el firmamento. Y así fue. Elohim llamó al firmamento cielo y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. Dice Bereshit, continúa explicando la recreación. Aquí Elohim creó un espacio de separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿sí? Y llamó a este espacio cielo, firmamento, raquia, el mismo nombre del lugar que estaba dejando arriba, ¿sí? Por las escrituras sabemos que existen al menos 3 cielos. Este aquí mencionado, el cielo de la tierra, el tercer cielo donde habita Elohim son los que aparecen. El segundo cielo sería el espacio destinado a los espíritus del aire, aunque estos finalmente invadieron también ilegalmente los cielos de la tierra. Si volvemos por un momento a la creación original, vean que no hablo de la recreación, sino más atrás. En primer lugar dice que Él creó los cielos y la tierra. Después dice que la tierra estaba cubierta de agua.
¿De dónde salió el agua? ¿No es cierto? Esto es porque estaba el mar. No aparece en la primera creación, no está mencionado. Sin embargo, tenemos el agua y está ahí. Entonces, el punto es una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta. Este mar que aparece acá no aparece tampoco en la próxima creación, sí, que aún no ha llegado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Si él considera importante aclarar esto, ¿no es cierto? Que uno se pregunta, ¿y por qué no? No vamos a tener vacaciones, no vamos a poder ir a la playa nunca más. Pues parece que no era con esa finalidad que el mar había sido creado. Las aguas no eran cualquier agua, no eran un río. En las escrituras se hace separación entre las fuentes de agua dulce y las saladas, ¿sí? De lo que aquí se está hablando precisamente es de aguas saladas. Elohim dijo que el agua que hay debajo del cielo se junta en una sola área para que aparezca la tierra seca, y así fue. Elohim llamó al suelo seco tierra y al conglomerado de aguas lo llamó mar, y Elohim vio que esto era bueno. De manera que las aguas ya estaban desde antes, aunque no fueron parte de la creación original. Vamos a ver por qué lo decimos, ya vamos a ver de dónde pudieron haber salido, pero lo que importa es que fueron separadas de la tierra. Las aguas y las tinieblas son ambas resultados de juicio. Ambas son cosas negativas, no propias de una creación perfecta. Lo que vemos aquí es separación de luz y tinieblas, de aguas buenas, de aguas malas, de mar y tierra. Entonces estas cosas implican que Yahweh hizo un espacio en esta tierra caída tanto para lo bueno como para lo malo. Había un espacio para cada una de estas dos cosas, ¿sí? Había un espacio para ambas cosas que están dentro del mismo árbol. Por supuesto, él ya sabía lo que sucedería, que el hombre caería, todo volvería a estar en tinieblas, pero había otro plan en marcha, que era un plan mucho más grande para restaurar todas las cosas. Así que después de esto, él siguió trabajando. Dijo Elohim que la tierra germine vegetación. Plantas que den semillas, árboles frutales de todas clases sobre la tierra, que den fruto con la semilla dentro. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de todas clases, árboles de todas clases, que dan fruto con la semilla dentro. Y Elohim vio que esto era bueno. Elohim dijo que produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y de aves que vuelen sobre la tierra a través del firmamento del cielo. Elohim creó los grandes monstruos marinos y toda criatura viviente de toda especie que se mueven, que las aguas produjeron en enjambres, y todas las aves aladas de toda especie. Y Elohim vio que esto era bueno. Elohim dijo que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, ganado, los que se arrastran, bestias salvajes de toda especie. Y así fue. Elohim hizo bestias salvajes de toda especie y ganado de toda especie y toda especie de animales que se arrastran sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Esto está en diferentes pasukim del capítulo 1, ¿sí? De Bereshit. Resulta interesante, pero en los tres casos de la creación de seres vivos de una u otra clase, como acabamos de ver, simplemente dio la orden a su medio ambiente, fuera la tierra o el agua, de producirlos. Él no creó nada nuevo, solo ordenó que la tierra sacara a la luz que ya había colocado convenientemente lo que ya estaba dentro de ella, las semillas que producirían la vida. Ciertamente Elohim es el creador primario de todas las cosas, no estamos negando eso, pero ya estaban creadas desde antes. En esta recreación él solamente hizo que la tierra saliera de debajo de las aguas y que la tierra y las aguas produjeran a partir de lo que ya estaba en ella. La tierra produjo lo que Elohim ya había colocado en ella antes, y las aguas también. Las semillas de vida ya estaban en esta tierra de una creación anterior a la que conocemos. Todas las cosas que fueron creadas aquí en este capítulo 1 de Bereshit fueron nombradas, se les dio un nombre a todos, ¿sí? La palabra utilizada en todas ellas es Vayikra, que viene del verbo kará, que significa llamar afuera. Acá la palabra que se utiliza es llamar afuera, para hacer salir, ¿no es cierto? Una cosa, que como dijimos, esta es una de las palabras. Este es el nombre del tercer libro de la Torá, como sabemos bien. Entonces vamos a leer lo que dice, por ejemplo, en Bereshit 1, en los pasukim 5 y 8. Elohim llamó a la luz día, este llamó es Vayikra, y a la oscuridad la llamó Vayikra noche. Elohim llamó Vayikra al firmamento cielo. Elohim llamó Vayikra al suelo seco tierra, y al montón de aguas lo llamó mar. Vayikra nuevamente. Es decir, que él llamó afuera todas las cosas que ya estaban.
¿sí? Llamó para salir, les ordenó salir. No creó realmente las cosas en estos capítulos como hemos creído siempre. No es la creación, no, sino la recreación. Habíamos visto ya que la tierra había surgido debajo de las aguas. Esto lo vimos ya cuando estudiamos Bereshit en su momento, sí, que no había sido creada, pero nos faltaban aún algunos velos más a ser quitados y quién sabe cuántos más nos falten. Gloria a Él que los quita. También hizo las lumbreras, ¿no es cierto? Porque después de la catástrofe no había. Por eso solo había tinieblas, aunque también veremos que no sabemos si realmente antes había estas luminarias. Para parecer no había este tipo de luminarias antes. Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Acá tenemos la separación ya clasificada de la luz y las tinieblas y el reloj de Yahweh para establecer las medidas del tiempo. Como ya vimos, el sol y la luna no existirán en la próxima creación. Varón y hembra los creó. Finalmente tenemos la creación del hombre, sí, el punto de la controversia. La creación del hombre se describe de dos formas diferentes, como ya hemos estado mencionando, sí, en el capítulo 1 y 5 y en el capítulo 2. Entonces tenemos en Bereshit 1. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra en el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Acá la palabra es vará, ¿sí? En el capítulo 5 esto se reafirma. Este es el registro de la descendencia de Adán. Cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a semejanza de Elohim, los creó varón y hembra. Cuando los creó, los bendijo y los llamó hombre. Y finalmente en el capítulo 2 tenemos la otra creación que dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces acá tenemos capítulo 1 y 5, la palabra es bara, de crear. En ambos casos menciona que Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza y que los creó varón y hembra. Pero después en el capítulo 2 dice que formó, y la palabra es yatzá, al hombre esta vez del polvo de la tierra. Más adelante vamos a ser informados que Yahweh sacó a la mujer del costado del hombre, como dice Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayudante adecuada. Así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Yahweh Elohim de la costilla que le había sacado al hombre formó una mujer y se la presentó al hombre. Los relatos son cuanto menos confusos, ¿sí? Y aparentemente contradictorios y han sido una gran comidilla para los ateos y rebeldes de todos los tiempos, obviamente. Pero el punto es que necesitamos regresar nuestra mente al asunto de que Yahweh es Ejad y que todo lo que se divide ha dejado de ser Ejad. El hombre fue creado perfecto, varón y hembra, y aunque esta es la definición de hermafrodita, no anden imaginando hombres con genitales femeninos o viceversa, ni hombres con dos cabezas, una masculina o femenina, porque hay muchos dibujos de ese tipo, ¿sí? Todas estas representaciones del gnosticismo para un estado espiritual que no es así en el plano material, realmente. Aunque como todas las representaciones, es una tipología y no un hecho, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que ve el dibujito y dice, ¡ay, qué horror! ¿Tá? Y se está representando una realidad espiritual que no se puede representar realmente físicamente. No hay semejantes cosas en el plano espiritual, ¿sí? Donde las cosas se mezclan y fluyen naturalmente. No es exactamente así. Entonces, cuando decimos que el hombre era varón y hembra en sí mismo, quiere decir que ambos principios estaban contenidos en él, exactamente como lo están en Elohim. Porque si nosotros decimos que en Elohim no tenemos los dos principios, estamos diciendo que hay algún otro creador dando vueltas por ahí. Todas las cosas salieron de él, también los dos principios. Hagan el favor de tirar a la basura todas esas imaginaciones. Elohim es ruach, no cuerpo material. Entonces no vayamos con pavadas como, entonces es hombre o mujer, como pueden llegar a decir muchos, ya me lo han dicho también, he escuchado ese tipo de comentarios. Así que como Elohim contiene en sí mismo todos los principios del universo, como modelo que es de toda su creación, contiene en sí mismo también los principios que nosotros llamamos femenino y masculino, y que él determinó expresarlo físicamente en los dos sexos, porque así ha determinado que de esa manera representa la división que se produjo en la unidad.
No inviertan el orden de las cosas. Lo material es representación de lo espiritual y no al revés. Entonces, no hay duda al respecto. Cuando Elohim primero dio a luz a Adán, digamos, cuando lo creó, tanto el hombre como la mujer estaban juntos en uno, imagen y semejanza de Elohim, que es Ejad. En cuanto a la unicidad de Elohim, ya hemos hecho referencia, ¿no es cierto? ¿Qué dicen las escrituras? Oye, Israel, el Adón nuestro Elohim es un Adón. Y cuando Elohim dio a luz a Adán, a su imagen y semejanza, hubo este estado de unidad, hombre y mujer en uno, y llamó su nombre Adán. Si Elohim originariamente hubiera dado a luz varón y mujer divididos, diciendo, estos son mi imagen y semejanza, habría estado retratando lo natural el hecho de que él estaba dividido en lo espiritual, pero no era así. No los dio a luz primero en un estado dividido. Adán nació en unidad y luego vino la división. Esto debe quedar muy claro en nuestro entendimiento porque cuando todo se restaure de nuevo lo que era antes, no podríamos ser restaurados a la unidad si la unidad no fuera el estado original. Y si nosotros ahora nos ponemos a berrear acerca de estas cosas es porque seguimos muy verdes en muchas cosas, ¿sí? Además porque vamos a analizar el hecho de esa división, ya que toda separación nace de alguna rebelión. No es porque sí que las cosas se dividen. Hubo muchas otras separaciones a medida que la descendencia de Adán aumentó sobre la tierra. Así Elohim dividió a las familias del hombre, las segregó en pueblos y naciones con sus costumbres y sus idiomas separados. Más tarde la masa de la tierra misma fue dividida, los segmentos se alejaron para formar lo que hoy conocemos como los continentes y así en los días de Peleg, sí, la tierra fue dividida, dice en Bereshit en el capítulo 10. Para desarrollar más este tema, observemos que el hombre mismo salió de Elohim en el proceso, experimentó la carencia que naturalmente siguió a su fragmentación de la totalidad de Elohim. Aparentemente entonces hay dos creaciones u obras distintas de Elohim reveladas en los capítulos 1 y 2 de Bereshit. Levanto estas cuestiones a la luz de muchos otros estudios que debemos hacer, pero mantengamos la calma. ¿Sí? En cuanto a que, en primer lugar, el hombre y la mujer eran uno, no hay duda, ya que la mujer salió del hombre. No podemos negar eso, porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim, dice Shaul. Entonces la mujer proviene del hombre, la mujer fue sacada del costado del hombre según está en las escrituras. Acá ciertamente no tenemos problema con el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Primero fue el ser humano como un todo y después fue dividido. No fue que la mujer es segunda y el hombre es primero, estaban juntos desde el inicio. Hay una división acá, juntos en una sola carne. Para la mente de muchos esto puede ser un problema, pero la realidad del mundo espiritual no es la misma que la del nuestro. Por eso Mashiach dijo también a los que le plantearon la pregunta de la mujer que se casó con 7 hermanos. En la resurrección, siendo que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será esposa? Entonces Yahshua les dijo en respuesta, ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Yahweh. No conocen nada. ¿Ah? Porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, porque son como los malajim que están en el cielo. La diferencia que resalta aquí Mashiach es que en los cielos los malajim no se reproducen, o al menos no como nosotros podemos entender el concepto de reproducción acá, ¿sí? Y establece un punto muy importante que ha sido pasado por alto. La comparación que él establece es con los malajim que están en el cielo, es decir, no con los caídos, que abandonaron sus habitaciones, sus cuerpos espirituales para tomar esposas para sí aquí en la tierra y fueron condenados a permanecer prisioneros de este mundo material. Precisamente, los malajim que no cayeron no se reproducen y continúan en unidad consigo mismos. Cómo fueron creados, por lo tanto, con el Padre, con el Hijo. No están divididos, no están separados, no están fragmentados. Del primer caso de la creación del hombre mencionado en Bereshit 1, no se nos informa nada acerca de cuál fue el material del cual fue creado. Al contrario de la narración del capítulo 2 que se nos dice que lo formó del polvo de la tierra. Si de este hombre así creado del barro sería separada la mujer, no del primero sino del segundo, exactamente del mismo material. Entonces, resumamos y vayamos por partes. Tenemos en primer lugar una creación a imagen y semejanza de Elohim. En este paso, hombre y mujer estaban unidos en perfecta ejad en sí mismos, ¿sí? No siendo dos en uno, sino siendo uno. Nosotros hablamos de dos porque nacimos ya en la época de la división y no conseguimos concebir otra idea, ¿no es cierto? Pero originalmente eran uno. No había dos cabezas, no había dos nadas, eran uno.
¿Mm? En la recreación tenemos que el hombre es formado y no creado, nuevamente repitamos, del polvo de la tierra, después la mujer es separada de él para ser su compañera. ¿Qué provocó que Elohim efectuara esta separación? ¿Cuál fue la rebelión aquí implicada? O sea, ya sabemos que la soberbia del hombre, su religión, su vanidad, su codicia, todas esas cosas que él hizo, ¿no es cierto?, su rebelión, fueron las que causaron esta separación. En el mundo de la unidad, la separación es una enfermedad. En el mundo de la unidad, dos no está bien, sobre todo dos separados, ¿sí? Porque se puede ser dos en ejad perfectamente. En esta codicia del hombre de querer igualar su corazón al del Altísimo, Adán engendró oposición. La primera bomba nuclear del universo fue la división provocada por el hombre desafiando la voluntad de su creador y pretendiendo usurpar su lugar. De alguna manera que no terminamos de comprender porque en nuestras mentes la oposición femenino-masculino es básicamente una cuestión sexual y no de principios cósmicos. Lo que aquí tenemos es que hubo un conflicto entre el principio femenino y el masculino a nivel espiritual de alguna forma, si sea lo que fuere que eso exactamente implique. La separación del hombre de la mujer es un cuadro simplemente que retrata estas cosas para una humanidad amnésica. Ahora vamos a ver un poco más los detalles que tenemos y el asunto en el que nos vamos a enfocar hoy es que esta oposición produjo una separación, que esta separación necesita una recreación. Así fue como la tierra fue creada y acabó desordenada y vacía, necesitó una recreación, así también el hombre fue creado y acabó desordenado y vacío y necesitó ser recreada. Esto implica ser rebajado. Todo lo que se divide involucra ser menos que la unidad, inevitablemente. La palabra Adam, que significa rojizo, es derivada de Adamá, ¿sí?, que significa tierra roja, literalmente, y aunque a veces parece sinónima de Eretz, como tierra o nación, Eretz se refiere más al espacio en sí, mientras que Adamá se refiere a la tierra que recubre nuestro suelo, esa capa de tierra que puede producir vida literalmente, no a la tierra genéricamente. Entonces, Eretz aplica más a un pedazo de la tierra definido como, por ejemplo, cuando decimos Eretz Israel, la tierra de Israel, ¿sí? O Eretz, cualquier otro nombre que se le pueda dar, ¿no es cierto? Quiere decir la tierra de ese otro nombre, mientras que Adamá implica la composición de ese terreno en sí. Entonces, en el capítulo 2, Adán fue formado del polvo de la tierra, del barro, del Adamá. En su creación original, sin embargo, el hombre no había sido hecho del material de la tierra y su cuerpo, expresión externa, era como el de los malajim, como el de Yahshua después de la resurrección. En este sentido, Adán es más que un hombre, significa ser humano genéricamente hablando, sí, mucho mejor que hombre en sí, y por supuesto no significa un nombre propio, eso sí. Aunque si lleva el artículo definido en hebreo, es considerado finalmente el nombre propio de la criatura a la cual conocemos que fue nombrada de esta manera en la segunda, en la recreación. Entonces, el primer hombre llevó el nombre de toda la raza humana, como si se le dijera hombre y se le pusiera ese nombre literalmente, uno llamara a su hijo hombre. Evidentemente no es un nombre propio para nosotros. Me gustaría recordar también que el hombre esta vez fue hecho un poco menor a los malajim, y lo que la palabra original dice acá en hebreo no es malajim sino Elohim. Entonces, cuando Elohim quiso ejecutar el propósito de las eras, creó a un ser a su propia imagen y semejanza, pero después de haber sucedido la rebelión, la que transformó a este hombre en Hasatán, en su propio acusador y el de toda la humanidad, Yahweh lo rebajó a la tierra y lo recreó, hizo una recreación ahora del polvo de la misma, así que en mi opinión fue el motivo de la codicia inicial. Él codició ese gobierno que se le había dado sobre toda la tierra, pero para recibir toda la gloria por sí mismo, ¿sí? El hombre había recibido la autoridad, sospecho que anheló recibir el reconocimiento como si hubiera sido su creador, ¿no es cierto? Que es más o menos lo que dicen las escrituras. Después entonces lo dividió y lo hizo depender en cierta forma de su otra mitad para volver a ser una unidad, ¿sí? Para volver a tener ejad, ser uno como él es uno. Entonces, lo que esto implica, esto es un mensaje bien claro de que mientras haya separación, no hay semejanza con la unidad.
Esto tiene más de un propósito, como hemos comprendido un poco antes, ¿no es cierto? Por un lado, limpiar la parte buena, eliminar la parte mala, purificando el oro, eliminando las impurezas, evidentemente. Pero por el otro, es volver a enseñar la necesidad de estar enejada en unidad a ambas partes en él, que en este momento estas partes se están olvidando, ¿no es cierto? Porque es por eso que sigue habiendo dentro de la humanidad siempre esa pelea y esa competitividad entre hombre y mujer. De esta manera, él sujetó a la humanidad a la esclavitud de la vanidad y la corrupción, de la vacuidad, del nada, ¿no es cierto? No voluntariamente de nuestra parte, como dice Shaul, porque la creación quedó sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. A nosotros puede parecernos que el haber sido sujetados a vanidad fue algo recurrente de la caída y que el que nos sujetó fue Adán. Pero hablamos de un plan que fue diseñado y ejecutado espiritualmente desde antes de la fundación del mundo. Eso aplica a cualquier teoría, incluyendo el tiempo antes de la brecha, porque se referiría a antes de la creación primera, si habla del plan preconcebido en la mente del Padre, antes incluso de la caída misma. ¿Sí? Entonces, todo esto él lo hizo con un firme propósito, que de todos sus dolores y procesos saldría una humanidad que se derramaría en su alabanza, que la gloria inherente de nuestro estado preexistente en Elohim y la gloria adquirida a través del contacto con el mal y la superación del mismo se combinaría, se tienen que combinar y el último estado sería mayor aún que el primero. Seremos mejores aún que el primer Adán. Él sabía antes de crear al hombre, incluso en su perfección inicial, que para tener un universo perfecto era necesario eliminar la posibilidad de imperfección. Si se quiere eliminar un mal posible, lo mejor es tener una explosión controlada para su erradicación completa. Caso contrario, la posibilidad siempre eliminará toda perfección. Si tenemos la posibilidad de que algo dé mal, no hay perfección. Pero mientras tanto se nos hizo carecer, rebajados de esa existencia espiritual pura a la imagen de Elohim. En otro momento y lugar hablaremos acerca de estas cosas aplicadas a una teoría más amplia. Por ahora basta ver los detalles que sí se desprenden de lo que está escrito. Hay algo infinitamente extraño en esta creación de un hombre entero, en Ejad, que después se ha dividido. Sí, algunas teorías podían traer alguna luz sobre este asunto, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender por qué sucedieron estas cosas. Necesitamos preguntarnos un poco acerca de las cosas que no son del todo, no cierran del todo correctamente. Y de cualquier manera no es aquí ahora el momento de tratarlas a fondo. Quiere el Ruach preparar nuestras mentes para poder recibir este mensaje y ver en su momento cuál fue la rebelión que produjo esta separación en plenitud, que son cosas que estamos estudiando, ¿no es cierto? Mientras tanto, bástenos saber que todo esto es mucho más grande que la salvación de una humanidad. Sí, se trata de la restauración, recuperación de la mitad perdida de Elohim, como estuvimos ya viendo, sí, la parte que se reveló de él, que se opuso a él y que quiso ser como él. ¿Qué nos dice Shaul en el Fesiyim? Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como el Mashiach a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto del Mashiach y de la congregación. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Shaul recibió esto, ¿no es cierto?, como una gran revelación de que la unión del marido y la mujer para hacer una sola carne, la representación del cuadro pintado por Yahweh en Bereshit de la mujer saliendo del costado del hombre, representa el misterio de Mashiach y su novia. Mashiach perdió su mitad porque ella se reveló y él mismo vino a compartir de su cuerpo caído, encarnando como hombre para salvar lo que se había perdido y levantar de él mismo a su propia novia, su futura esposa. Este es el misterio que el Ruach reveló en parte a Shaul y que está levantando más el velo en estos tiempos finales para gloria suya y de sus hijos que están siendo todos restaurados y recuperados. Shalom, Jorge.
El indivisible. La humanidad en la actualidad es una masa desesperada de intereses en conflicto. Está dividida en millones de fragmentos. Existe la división básica de los sexos. Parece casi extraño que esto deba ser una base de discordia, pero así es. Existen las divisiones de raza, color, nacionalidad, clase, posición, educación, habilidad, idioma, costumbre, credo, etcétera, 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 etcétera. La base de la humanidad y de esta creación es la división, la oposición entre bien y mal, opuesto, yin y yang, dirían algunos, ¿no es cierto? Toda esta creación ha sido dividida, como hemos estado viendo. Pero hay una imagen que es perfecta. El bendito Hijo de Elohim, la manifestación visible del Padre, el único que ha caminado sobre este planeta que responde a todos los atributos que demanda la deidad. Él es el único hombre íntegro, unido, equilibrado y sin divisiones. En Yahshua HaMashiach ha salido un hombre que vino de Elohim sin ninguna falta para poder hacer esta asombrosa declaración. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como por lo tanto dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les he hablado no las hablo por mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Dice Yahanan en el capítulo 14. El Hijo unigénito de Elohim fue la expresa imagen de su Padre, porque Elohim no tuvo antepasados, así que cuando engendró un hijo, él era la imagen exacta de su Padre. Y Brin 1.3 nos dice que el Hijo estaba en el resplandor y la gloria de Elohim y la imagen expresa de su persona, ¿no es cierto? Colasilín dice que él es la imagen del Elohim invisible. Él llevó la imagen de su Padre, como muchos hijos terrenales lo hacen también del suyo. En Mashiach todos los atributos de Elohim están conciliados y él está completamente equipado para cada fase de su propósito de reconciliar el universo. Mashiach es tanto el salvador del mundo como el juez del mundo. No hay elección entre estos dos cargos y tampoco hay división. Él es el rey y es el sumo sacerdote, y las dos cosas al mismo tiempo. No es como algunos predicadores que deliran y le dicen a la gente, hoy Yahshua es tu salvador, mañana será tu juez. ¿Sí? Si no lo conoces hoy como tu salvador, mañana lo encontrarás como tu juez. Y tu verdugo parecen estar amenazando también. Con esto quieren decir que Yahshua hoy tiene un cargo que aparentemente perderá al asumir ser juez, ¿no es cierto? Mañana. Si no te salva eternamente hoy, te condenará eternamente mañana. Han dividido la naturaleza y los poderes de Elohim de tal manera que le es imposible ser tanto el salvador del mundo como el juez del mundo, como declaran las escrituras. En sus pequeñas y retorcidas mentes, Elohim debe ser una cosa u otra cosa, no puede ser ambas. Pero el glorioso testimonio de las Escrituras es que el Adón, nuestro Elohim, es uno. Él es el Salvador de todos y Él es el juez de todos, el Salvador del mundo, el juez del mundo. Él salvó al mundo entero y juzga a todo el mundo. Y el juicio es para salvación. Cuando tus juicios estén en la tierra y los habitantes del mundo aprenderán justicia, dice Yeshaya. La noción de que Yahshua es solo un Salvador hoy y solo un juez mañana nace de la ignorancia y contradice la clara enseñanza de la palabra. En Yahanan dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será arrojado fuera el príncipe de este mundo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En estos pasuquín, el juicio de Mashiach sobre el mundo está vinculado a la salvación de todos los hombres. Él juzga todo, salva todo, él mismo todo. ¿Sí? El Adón, nuestro Elohim, es uno, y nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, es uno. Yahshua HaMashiach está perfectamente equilibrado y unido en todas sus facultades, y en él todas las cosas son restauradas en unidad, es decir, en Ejad. El que se une al Adón, un solo Ruach es, dice con el Yim Aleph, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Yahshua HaMashiach, para que en la edificación del cumplimiento de los tiempos junte en uno todas las cosas en Mashiach, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, en él.
Esta restauración a la unidad aún no se ha llevado a cabo por completo. Ahora conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parcial se acabará. Entonces aquí radica gran parte de nuestro entrenamiento y disciplina, y sí, dolores de parto, porque recibimos parcialmente. Si tratamos de reclamar la perfección de lo que es imperfecto, seremos avergonzados, como lo han sido muchos creyentes que dicen ser victoriosos en medio de su fracaso. Pero si lo hemos recibido, Él nos ejercita y opera en nosotros de acuerdo con su propósito. Entonces estaremos preparados para recibir más. Basta que hasta que lleguemos a la hora en que el en parte será tragado en el todo. ¿Sí? Así veremos que hay un ejercicio, una mayordomía involucrados en la recepción de la porción que Él ha dado, y de acuerdo a cómo nos manejamos y usamos esta parte, Él nos dará el premio, ¿no es cierto?, el premio de los que corren la carrera que les será dado según sus obras. Todos los dones se dan para llevar a los santos a la perfección, pero sería igual realmente tonta si no reconociera que incluso todos ellos existen en el reino actual en parte. ¿Sí? Cuando digo reino actual me refiero a la manifestación actual del reino que está en medio de ustedes, dice el Adón, ¿sí? Que aún no es la plenitud del reino que será. Y no es más que una fragmentación de la maravillosa plenitud que habita en el Hijo primogénito de Elohim. Que los dones estén divididos y repartidos indica precisamente que el cuerpo aún está dividido, no ha sido consumada la plenitud. No podemos discernir esta división y fragmentación en las reveladoras palabras del apóstol Shaul, en las que dice, porque a uno le es dada por el Ruach palabra de sabiduría, un fragmento. A otro la palabra de conocimiento, otro fragmento. A otro fe, otro fragmento. A otro esto, a otro aquello, todo fragmento, repartiendo a cada uno según su voluntad. Dice en Corintios Aleph capítulo 12. Uno de los pasajes más desafiantes de todas las palabras de Elohim se encuentra en Efesín. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Mashiach. Las palabras clave son crecer en él, que es la cabeza. Crezcamos en la cabeza. ¿Quién ha oído hablar de este asunto? ¿Quién ha visto a un cuerpo convertirse en cabeza? ¿Cómo podemos crecer en la cabeza? El cuerpo crece y la cabeza puede crecer un poco, pero el cuerpo sigue siendo el cuerpo, la cabeza sigue siendo una cabeza. Pero en el desarrollo progresivo del Mashiach, de los muchos miembros, esto significa que estos crecen a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, compartiendo todo lo que Él es, para llegar en su momento a recibir esa plenitud en realidad. Sí, estos son los hijos del Altísimo. Estos hijos alcanzarán en su momento esa estatura plena y serán como la cabeza, a pesar de que continuarán a ser el cuerpo de Mashiach. Pero van a ser una copia exacta de la cabeza en el sentido de que habrá Ejad. Nuevamente, hoy no tenemos Ejad con Él, no la tenemos en plenitud. Esto revela un reino en el que no extraemos la vida de los demás, sino que tenemos vida en nosotros mismos, vida para nosotros, vida para los demás. No que seamos la fuente, sino los canales a través de los cuales fluye la vida de la fuente. Mashiach es la vida, el Padre es la fuente. No somos ya simples vasos de barro, meros receptáculos, ¿no es cierto?, sino canales de vida. No es lo mismo ser un tacho que un canal por donde fluye. En el tacho la cosa queda hasta ahí nada más, digamos, no se desparrama hacia afuera. Los canales sí son fuentes, son repartidores de lo que viene de la fuente. Y Yahshua reveló este reino cuando proclamó: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yahshua no vino a recibir vida, porque Él era vida. No vino a recibir vida, sino a dar vida. Él tenía vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y se está refiriendo a la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él determinó que así fuera. Dentro de esa vida estaba contenido cada elemento de victoria, justicia, sabiduría y poder que él pudiera necesitar. Todos los recursos de Elohim estaban dentro de él. Si necesitaba poder, el poder estaba en la vida. Si necesitaba aliento, el aliento estaba en la vida. Si necesitaba sabiduría, la sabiduría estaba en la vida. Esta es una naturaleza y una vida que no depende de nada externo, porque es una vida que existe por sí misma, que no requiere sustento, que no se nutre de nada excepto de la fuente.
vida todo suficiente, abundante, gloriosa e inmutable. Siempre podemos saber cuándo las personas están creciendo en la cabeza. Ya no necesitan ser ministrados. No están esperando que un sanador venga a la ciudad, les imponga las manos, porque han crecido en esta medida de su plenitud en la que descubren al sanador interior. Ahora pueden apropiarse de la fe de Elohim interior para ganar la victoria sobre la enfermedad y la dolencia, que no es una cuestión de andar decretando cosas, ¿sí? No necesitan que un profeta les dé una palabra especial, que es lo que muchos salen a mendigar directamente en tantos shows de sanación y cosas por el estilo. Alguien que les diga dónde ir o qué hacer. Alguien que les revele la voluntad de Elohim en sus vidas, como si se necesitaran de estos intérpretes o de intercesores, ¿no es cierto? Estos intérpretes son exactamente lo mismo, usurpadores de un cargo que no les pertenece, así como la bruja del cielo también lo es, ¿sí? Entonces, estas personas al contrario han aprendido a escuchar su voz en comunión diaria con el Ruaj interior, han sido inundadas de sabiduría y entendimiento en la conciencia del plan y de la voluntad del Padre, están entendiendo cada vez más todas estas cosas, ¿sí? Nos llaman a los ancianos pidiendo oración por esta y aquella necesidad de su vida porque han descubierto el río de Elohim que fluye desde debajo del umbral de su propio ser, vida plena, abundante y triunfante. Si no hemos llegado aún ahí, es que tenemos que continuar caminando. Cíñanse los lomos, porque es hora de continuar avanzando. Pueden pedir en oración por otros, pero ya no por ellos mismos, porque conocen a su proveedor y confían en que Él ya sabe lo que necesitan. No piden, simplemente le agradecen por lo que ya les ha dado y por lo que Él dará, porque Él se ocupa de todas las cosas, ¿sí? Incluyendo la solución de sus problemas, que no quiere decir que nos vayamos a seguir teniendo. Siempre están ministrando, siempre están animando, ayudando, bendiciendo, levantando, ayudando a los más nuevos y débiles, también recibiendo administración de los demás, porque así es como funciona el cuerpo. Poco a poco, paso a paso, con firmeza y avance permanente, este cuerpo se está volviendo uno, cada vez más buscando más y más alcanzar la plenitud de su cabeza. Es un camino, sí, es un camino, no es instantáneo, no hay transformaciones mágicas, y para recibir la primera corona, hay que trabajar duramente y realmente hay que buscar y amar esta ejad que destruye todo lo que es la carne. Los hijos de Elohim manifestados no son pequeños fragmentos de Elohim, sino que cada uno crece para ser plenamente completo en la totalidad del Padre, de los espíritus, no solo individualmente, sino corporativamente. El crecimiento individual no es un peligro en el plano espiritual como puede serlo en nuestro plano material, tan lleno de lo que llamamos carne, ¿no es cierto? En el plano espiritual del reino, el crecimiento individual siempre se enfoca en el servicio corporativo. Si no hay crecimiento individual también es un problema. Así como Yahshua HaMashiach, la encarnación personal de la plenitud de Elohim, y lo sería incluso si no existiéramos, así todos y cada uno de los hijos del Altísimo deben convertirse en la reproducción del Padre, en la totalidad y plenitud de sí mismo, en esa imagen perfecta del Hijo que ni sueña usurpar el lugar del Padre. Ese es el punto que muchos dicen, porque eso es usurpación de Elohim. No lo es cuando está el espíritu correcto. Mashiach no soñó siquiera usurpar el lugar del Padre. Y si nosotros tenemos el Ruaj de Mashiach, ¿por qué entonces se nos acusa de alguna cosa que no corresponde a su Ruaj? No hay peligro aquí porque la carne ya ha sido vencida y eliminada. Por supuesto, estamos hablando de un momento a futuro y a eso es a donde le apuntamos. La unidad de Had, de la naturaleza de Elohim, debe desarrollarse plenamente en cada hijo hasta que no haya más fragmentación, carencia o desequilibrio. Y así serán absorbidos por la vida, el pecado, la iniquidad, la enfermedad, el dolor, la muerte y toda división. Bien, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco a todos por la participación. Quiera Abba seguir iluminándonos y dándonos entendimiento para discernir, entender y digerir todas estas cosas. Gloria al Padre, que venga su reino. Shalom a todos, hermanos.